Hola amigues, hoy vamos a hablar de Alfredo Beiravé. El significado de un poema solo puede ser otro poema. Poeta, ensayista, crítico literario y docente, Beiravé nació en Gualeguay, provincia argentina de Entre Ríos, y falleció en Resistencia, provincia del Chaco, en 1991. Es uno de los autores nacionales más originales del siglo XX, participando con su obra, que principió a publicar en los 50, del movimiento iniciado por el gran poeta chileno Nicanor Parra, la antipoesía. Asimismo, se destaca su aporte al boom poético latinoamericano de los 60-70, como señala el poeta y crítico Marcelo Leites, al contribuir a la conformación de un imaginario regional junto con autores como el chileno Enrique Lin, el mexicano José Emilio Pacheco y el nicaragüense Ernesto Cardenal, entre otros. Dijo Membo Giardinelli: Alfredo Beiravé no es el único escalador de ese cielo poético que hay en Argentina, pero posiblemente sea una de las voces más sonoras, profundas, acabadas de la poesía de este fin de siglo. Alfredo Beiravé nació el 29 de marzo de 1928 en Gualeguay, cuna de otros destacados poetas argentinos como Juan Laurentino Ortiz, Emma Barrandegui, Juan José Manauta, José Napoleón Amaro Villanueva y Carlos Mastronardi. Su infancia y también su juventud estuvieron signadas por problemas de salud que, sin embargo, no impidieron que en 1957, a los 29 años, recibiera el título de profesor de letras por la Universidad Nacional del Noroeste. Desde entonces, Alfredo Beiravé desarrollaría una fecunda actividad docente, jalonada por importantes logros en la investigación literaria y la autoría de textos críticos que siguen siendo actualmente material de referencia inmediata en el estudio de las letras latinoamericanas. Coincidiendo con su graduación, se produce su asentamiento definitivo en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, donde ejerció la docencia universitaria hasta su jubilación como titular de la Cátedra de Literatura Iberoamericana. Su obra poética abarca una decena de títulos y, si bien breve, posee una importancia capital dentro del género nacional, destacada por los numerosos estudios y la bibliografía especializada que se han ocupado de ella dentro y fuera de nuestro país. Entre otros reconocimientos, recibió la faja de honor de la Sociedad Argentina de Escritores en 1955, el premio Leopoldo Lugones en 1960, por parte de la misma entidad, el premio del Fondo Nacional de las Artes en 1963 y el Gran Premio de Honor de la Fundación Argentina para la Poesía en 1982. Desde 1986 fue miembro de número de la Academia Argentina de Letras. Falleció en Resistencia el 22 de noviembre de 1991, ciudad donde una calle de su centro urbano lleva su nombre como homenaje local a uno de los más grandes poetas argentinos. Hablemos ahora de la obra. La primera etapa de la obra poética de Alfredo Beiravé, aunque ya son evidentes en ella los gérmenes de la voz propia que asentaría después, está asignada por las influencias de otros poetas, entre ellos Macedonio Fernández, Jorge Luis Borges y Leopoldo Lugones. Pero la impronta mayor, y de la que más demoraría en librarse, necesario parricidio que debe cometer todo autor, fue la de Juan Laurentino Ortiz, cuyo discurso característico ya empapaba caudalosamente las páginas de otros títulos que los propios, y que continúa haciéndolo, con versiones y paráfrasis más o menos felices durante varias generaciones literarias, inclusive hasta la actualidad. No debe asombrarnos que una voz tan poderosa como la de Ortiz generara ecos tan potentes, que se advierten, en el caso de Beiravé, muy claramente en sus primeras colecciones: El alba, el río y tu presencia, de 1951, Después del alba el ángel, 1955, El ángel y las redes, 1960, y Destrucciones y un jardín de la memoria, 1965.
aunque ya en el último de los mencionados poemarios las apelaciones líricas de tan variados orígenes van cediendo sus lugares a rasgos que posteriormente serían característicos de su estilo. Tales son los coloquialismos, los giros informales, la síntesis de opuestos, la amalgama de las referencias vanguardistas con las propias de los modelos clásicos, el paisajismo poético, las referencias a la naturaleza, el esplendor y simbolismo de la materia y su combinación con las peculiaridades del humano. El camino emprendido por Beiravét hacia el estilo propio también se caracteriza por el brillo de una erudición que abarcaba tanto territorios poéticos como extrapoéticos. Es notorio en su obra el peso de su amplio conocimiento de las ciencias naturales, y ello es solamente un ejemplo de lo que abarcaba su vasta formación cultural. Y con ello, con el empleo de referencias hasta entonces tenidas como ajenas al campo poético, anticipa una característica que décadas después sería muy propia de la generación poética argentina de los 80. Tenemos en los 60 y los comienzos de los 70 a nuestro autor, siempre aquejado por las dolencias físicas que lo acompañaron desde la infancia, operando el logro de su voz personalísima en medio de una tendencia generalizada del período, el compromiso político de numerosos colegas, el compromiso con la época, pregonado entre otros influyentes intelectuales por Jean-Paul Sartre. Sin embargo, aunque lo social no deja de tener su lugar en la obra beiravéiana, no por ello ocupa el primer plano, como sí sucede con otros autores de este mismo segmento. En vez de ello, Beiravét irá realizando su aporte a lo antes mencionado, como la conformación de un imaginario regional latinoamericano, junto con autores como el chileno Enrique Lihn, el mexicano José Emilio Pacheco y el nicaragüense Ernesto Cardenal, tal como meridianamente lo expresa el poeta y crítico argentino Marcelo Leites. Dice Marcelo Leites: fue mucho más allá de los límites de las provincias. Fue uno de los primeros poetas argentinos que aportaron a la construcción del imaginario latinoamericano, que además de los autores propios del boom incluía a poetas, aunque estos fueran, como sucede siempre, mucho menos visibles que los narradores. Otros compañeros de ruta, cuyas obras circularon mucho en la década de 1970, fueron el nicaragüense Ernesto Cardenal, el chileno Enrique Lihn, el cubano Eberto Padilla, el mexicano José Emilio Pacheco y el salvadoreño Roque Dalton. Algunos de ellos con una concepción militante de la poesía, entendida como un arma cargada de futuro, según el célebre poema del español Gabriel Celaya, cuyo título es en realidad un paradigma de la generación anterior, que en la Argentina se conoció como la poesía social del 60. Pretendía unir vida y literatura. La época postulaba como programa ineludible el compromiso del escritor con la sociedad de su tiempo, cuyos máximos exponentes fueron los poetas Juana Viñosi y Juan Gelman. Pero con una comprensión cada vez mayor, los poetas advierten que el único compromiso válido para un escritor es el lenguaje. De alguna manera había empezado a cuestionarse la idea de la alta literatura, y los poetas iban incorporando un concepto de belleza más amplio que el de las generaciones anteriores. La literatura podía estar también en la vida cotidiana, y surge entonces lo que luego se conoció como poesía coloquial. Uno de los fundadores de este movimiento fue el chileno Nicanor Parra. Una poesía que reproduce y recrea la lengua oral. Aparece el prosaísmo, la incorporación del habla común dentro del poema, la revalorización de la imagen como piedra de toque del poema, la tradición modernista de la poesía en lengua inglesa y los movimientos latinoamericanos de vanguardia y el abandono de la retórica española y francesa. Aquí termina la cita de Marcelo Leites. También mencionamos la suma de la poética de Beiravét a lo que se dio en llamar antipoesía y cuya alma mater fue el gran poeta chileno Nicanor Parra, asimismo referido por Leites. Es el gran salto de la poesía beiravéiana hacia adelante, el abandono de las fórmulas anteriores detrás de nuevos y más personales horizontes,
que se produce luego de la publicación, en 1965, de Destrucciones y un jardín de la memoria. La connotación de este título nos exime de hacer mayores comentarios. Poemario anterior a Puntos Luminosos, de 1970, hito de la transición, en un proceso que define con acertada precisión la docente e investigadora Elisa Calabrese en su texto crítico Encuentro con la poesía de un antipoeta, Alfredo Beiravé. Dice Calabrese: Destrucciones culmina esa primera etapa productiva de Beiravé. Ya ha dado muestras de una voz propia. En este último libro se insinúa también un nuevo espacio discursivo en las referencias al contexto situacional contemporáneo y empieza a aparecer la forma vesicular en el verso, el desorden visual de las líneas que serán características de la etapa posterior. Así se puede advertir el conflicto entre dos poéticas que madurará en los años que siguen. Es muy clara la conciencia que el escritor tiene de su giro expresivo y del hito demarcatorio ubicable en puntos luminosos. Justamente eso explica un punto de indeterminación en su producción, que precisamente se manifiesta en el hecho de que los poemas escritos entre los años 65 a 70 no se reúnen en un libro. Aparecen ya emergentes constitutivos de la producción posterior de Beiravé. Es el caso de una intertextualidad manifiesta en las relaciones de autorreferencialidad entre sus propios textos. Por otra parte, una ironía enmarcada de su propia retórica lo inscribe claramente en lo que se conoce como antipoesía. La irrupción del humor se erige como bastión de lucha contra lo consagrado, aunque la consagración sea la propia, en una burla dirigida al espacio de institucionalización de la poesía. Se retoma, sin embargo, lo que considera valioso de su etapa anterior, El Ángel de Gualeguay, que en este nuevo contexto apunta a lo que él mismo metaforizará en una imagen literaria como nostalgia beckeriana. La persistencia de un tono afectivo que, si bien puede ser lúdico, tiende hacia el lector en busca de la participación. El pasaje de una a otra escritura se evidencia en el irónico por solemne, os prometo, y en el pedido de disculpas. Hermosos, podré decir. La escritura se abre hacia lo inconcluso, lo anticonvencional, hacia una libertad antes desconocida. Aquí termina la cita de lo manifestado por Elisa Calabrese. Lejos siempre de la búsqueda de la notoriedad y de labrarse una carrerita en el canon de los periodos por los que atravesó, actitud que no tiene demasiados seguidores en lo contemporáneo y que coincide con la posición sostenida durante toda su vida por su maestro inicial, el gran Juan Laurentino Ortiz. La confianza de Alfredo Beiravé en el logro de una obra personal le ha dado la razón con el paso del tiempo, el mejor antólogo que existe. Es sin duda una de las grandes voces de la poesía argentina por derecho propio. Y ahora, amigues, vamos a ver un poema de Alfredo Beiravé, titulado Mi casa es una parte del universo. Los que la vieron dicen que la Tierra es una esfera en el espacio, un planeta más bien pequeño, del tamaño del dedo pulgar de los astronautas. Yo no lo dudo porque he visto fotografías y porque ahora estoy a casi medio planeta de mi casa. Lo mejor de todo esto es que en ese pulgar también mi casa es una parte del universo. ¿Cómo no serlo si en el patio del fondo hay un filodendro de gigantes hojas y también gusanos bajo la tierra, aptos para la pesca? Y ahora que me acuerdo, el olor de los helechos contra la pared, la cara de Delfina o Federico entre los árboles y aquel canario que se nos voló de noche.